Buenos días, chicos, espero que todos se encuentren bien. Bueno, en nuestra clase de hoy por Zoom, hablamos un poco de lo que era la prensa escrita. Entonces acá les voy a explicar un poco de todo eso que compartimos hoy en clase. Bueno, cuando nosotros nos hablan de prensa escrita, pues fue de pronto una de las preguntas que les hice a sus demás compañeritos, que cuando hablábamos de prensa escrita, que se les venía a la mente. Pues la mayoría me respondieron que el periódico. Entonces, es la prensa escrita, es ese conjunto de publicaciones impresas en papel que tiene como objetivo informar o entretener a la ciudad. Exactamente, pues un ejemplo claro sería el periódico. Entonces, uno de los dos formatos que se produce la prensa escrita hoy en día es el periódico y la revista. El periódico pues nos tiene como objetivo informar de todas esas cosas que pasan de pronto en nuestra ciudad, que pasan en nuestro país y en el mundo entero. Y el periódico es una publicación que viene impresa en papel. Entonces, el periódico hace parte de lo que es la prensa escrita. Ya entonces sabemos que la prensa escrita, pues su objetivo principal es informar. Informar sobre todas esas cosas que pasan en el mundo entero, sobre todas esas cosas que pasan en nuestro país, sobre todas esas cosas que pasan en la ciudad. Entonces acá nos dicen que existen tres tipos de prensa escrita. Está la prensa amarilla, la prensa económica y la prensa de corazón. La prensa escrita es más que todo esa que se encarga o que se caracteriza por darle prioridad a todos esos temas o esas noticias que se tratan sobre catástrofes, sobre crímenes, sobre accidentes, o sea, esas noticias que nos hablan sobre los tsunamis, sobre los terremotos, sobre las inundaciones, sobre los accidentes de tránsito, sobre todos esos accidentes que pasan en nuestra ciudad, sobre todos esos accidentes que pasan en nuestro país, los crímenes, los robos, todas esas cosas. Entonces la prensa escrita le da prioridad a esas noticias, más que todo la que se encarga de esa clase de noticias. Está la prensa económica, que pues así como su nombre lo dice, es aquella que se enfoca en informar sobre todo lo que tiene que ver con la economía, todo lo que tiene que ver con las finanzas, todo lo que tiene que ver con los bancos, o sea, todo lo que tiene que ver con la economía de nuestro país, todo lo que tiene que ver con la economía del mundo. Entonces, la prensa económica es la que se encarga de informar sobre estas noticias. Y está la prensa de corazón. La prensa de corazón, más que todo, se encarga de relatar esas noticias que tienen que ver con la sociedad y con la farándula. Le da prioridad a esas noticias que son sobre las celebridades, sobre los famosos, sobre los cantantes, como por ejemplo Shakira, Cristiano Ronaldo, Karol G, todos esos artistas que para ustedes ahora mismo les gustan mucho y son personas que son muy famosas. Entonces esa prensa de corazón es la que se encarga de hablar exactamente sobre de pronto la vida, cuando de pronto Cristiano Ronaldo tuvo un hijo, Shakira tuvo otro hijo, Karol G se va a casar, todas esas cosas. Entonces nos habla la prensa de corazón. Acá vamos a ver un poco sobre la historia de la prensa escrita. Pues acá yo les hice un breve resumen y se los conté, más que todo se los voy a contar como un cuentecito, como una historia, para que ustedes lo puedan comprender fácilmente. Bueno, dicen que la prensa escrita nació en Inglaterra en 1702 y que se llamó Daily Courant, pero que antes que esta prensa escrita naciera en Inglaterra, en la antigua Roma existían distintos medios de información que se llamaban las actas públicas o las actas del pueblo. Entonces esta gente allá cogía unos tablones y allí en esos tablones escribían
todos esos acontecimientos, los últimos y más importantes acontecimientos de ese imperio. Y entonces lo escribían, todo eso importante que de pronto pasó, esos acontecimientos, los escribían en unos tablones y luego los colgaban en los muros del palacio. Y así era que la gente se informaba acerca de los acontecimientos más importantes que habían pasado. Luego, después, más tarde, en la Edad Media, surgieron los mercaderes de noticias. Estos venían y escribían avisos, pero ya estos no los escribían en tablones, sino que cogían y los escribían en hojas, pero los escribían a mano. Entonces ellos recogían toda esa información que traían los navegantes, que traían los viajeros de otras ciudades, de otros países, y las escribían a mano en esas páginas, y así era que la gente se informaba. Ya después fue que apareció la imprenta. Fue cuando en Inglaterra que apareció la imprenta, que los avisos dejaron de hacerse a mano y empezaron a imprimirse. Y en Inglaterra, en ese entonces, en ese periódico, por decirlo, se publicaban o se contaban muchos eventos, y uno de ellos pues fue cuando el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y todas esas cosas. Entonces la gente se reunía en los cafés, pues lo que nosotros le llamamos cafeterías, y iban allá, se reunían y allí se sentaban a leer su periódico y a compartir sobre todas esas noticias que habían salido en ese periódico. Aquí está las primeras publicaciones que aparecieron en Colombia. Fue en 1785, que se llamó Gaceta de Santa Fe, y en 1791 se llamó Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe. Y luego apareció el Diario Político de Santa Fe de Bogotá. Estos fueron las primeras publicaciones que aparecieron en Colombia. Pero la primera que apareció en todo el mundo con imprenta fue en Inglaterra. Listo. Bueno, esto es todo por hoy. Hoy hablamos exactamente de lo que era la prensa escrita, cuáles eran los tipos de prensa escrita y un breve resumen de su historia. En la próxima clase vamos a hablar sobre el periódico y la revista, que son los que hacen parte de la prensa escrita. Que tengan un buen día y que mi Dios los bendiga. Chao.